Bien, comienza Cadena Nacional. Hoy el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, anunció un nuevo plan de ayuda para las comunas de Quintero y Puchuncaví, ambas afectadas por el derrame de petróleo el pasado 24 de septiembre. Un nuevo plan, uno de varios, dicen algunos. Y es que la verdad de las cosas que muchos creen que esta zona ha sido, la verdad, dejada para el olvido, para el sacrificio, entregada a intereses de grandes empresas. Vamos a conversar de ese tema y tenemos dos invitados que se encuentran aquí con nosotros, a los que les digo desde ya muy buenas noches. Vamos a presentarlos. Gabriel Carvajal, usted es presidente del Sindicato de Pescadores de Ventanas. Muchas gracias por estar aquí. Y también está con nosotros Alex Muñoz, director ejecutivo de la Organización de Conservación Marina Oceana. Les agradecemos entonces de estar aquí. Queremos conversar este tema porque si bien este es un plan potente, estamos hablando de 42.000 millones de pesos y que tiene que ver distintas cosas, ¿cierto? Rutas, mejorar las rutas, hasta temas de salud, higiene, pero parece que estas cosas se han hecho antes y no con la suficiente fuerza. Usted, Gabriel, fue un testigo privilegiado de lo que ocurrió ese día con el derrame. Entonces, vamos a reconstruir un poquito la historia primero. Cuéntenos qué pasó ese día y si nos puede decir, de alguna manera, paso a paso, cómo fue la reacción de la autoridad hasta llegar a este plan y si le gusta o no. Bueno, yo estaba en la mar ese día cuando hubo el derrame. El derrame empezó a las 3 de la mañana. Nosotros, como costumbre, fuimos a los Güiros a las 8 de la mañana y me llaman los primeros que subieron fueron los chiquillos de Orcón porque se desplegó cierta cantidad de personas para acudir a un derrame menor, porque era un derrame menor en ese momento. Llegué con mi embarcación yo a donde estaba la monoboya y vi el movimiento. El petróleo que estaba en el agua fue lo que quedó que botó el barco, ¿cómo se llama? El flexible que tenía el barco, pero había otro flexible que está en la monoboya y se quedó sumergido en el mar. Y yo pienso que a esa hora, las 12 del día, menos donde llegué yo, el petróleo que botó el barco estaba ahí en la monoboya y el que se vio. Pero a las 4 de la tarde, cuando nosotros llegamos a la playa, era el petróleo que quedó en la otra parte del tubo, ese que se fue por debajo del agua, porque así pienso yo que se fue por debajo del agua y llegó a las playas bueno, eran alrededor de 2,5 kilómetros de petróleo crudo. En ese sentido, al principio se veía que la crisis era mucho más chica de lo que Menor, finalmente claro. fue. Todos imaginamos que eran, bueno, que era un poco petróleo, ¿no? Y la medida que adoptaron fue para 2.000 o 3.000 litros, pero la realidad fueron muchos más. Y yo pienso que todavía el petróleo... ¿Cuántos más? ¿Usted le cree las cifras que ha entregado la No, autoridad? yo no, bueno, que miente una vez, miente dos y puede mentir hasta 3 veces. Yo no le creo a la autoridad, menos a las personas que dijeron que eran 3.000 litros. ¿Cuánto cree La que usted? realidad, yo creo que hay alrededor de 60.000 litros lo que se vertieron. Porque por la cantidad de los kilómetros que están en la playa era demasiado. 70.000, dice usted, 22.000 en la cifra oficial hasta el minuto. Ha ido creciendo, pero claro, es la que tenemos yo hasta ahora. soy un gran experto, pero eso es lo que imagino que... Perfecto. Alex, partamos por esta cifra. ¿Tú le crees o no le crees a la cifra? Y de lo que nos contaba Gabriel, al principio se veía poquito, fue creciendo, ya llevamos varias semanas con este tema. ¿Cómo ha evolucionado el tema, para bien o para mal? Cuéntanos. La verdad es que los pescadores y también Oceana en un primer momento dijimos que esto se trataba de una catástrofe mayor. ENAP y algunas autoridades de gobierno dieron fe a la cifra de 2.000 a 3.000 litros e inmediatamente nosotros dijimos que era mucho más. Luego de unos 7 o 8 días, ENAP dijo que se trataba de 22.000 litros. De buena o mala fe, la verdad es que una empresa que se dedica al negocio del petróleo no se puede equivocar en 700%. Por eso que nosotros esperamos la información oficial de la Autoridad Marítima, que es la que tendrá que decir cuáles fueron las magnitudes reales de este derrame. Lo cierto es que puede ser mucho peor a 22.000 litros. Como dice Gabriel, esto se expandió por una zona por sobre los 2 kilómetros, por 300 de ancho y por lo tanto perfectamente podría ser una cifra de 70.000 litros, lo que es, según la ley, un derrame mediano. La ley tiene categorías de derrame y bajo 5.000 litros es un derrame leve y sobre 5.000 litros es un derrame mediano que tiene sanciones mucho mayores a las leves y por eso que también es tan relevante la cifra de petróleo que se derrame, no solamente para la contención, sino también para las sanciones. Perfecto. Ahora, ENAP encargó, entiendo, un estudio a la Universidad de Valparaíso, lo vamos a conocer el 25 de octubre y vamos a ver, se supone, ¿cierto? Ahí ustedes dirán si les creen o no, pero finalmente conocer el impacto real de todo este asunto. Antes de conocer realmente lo que pasó en ese sentido, en la parte más científica, ¿se puede hacer algo correcto para enfrentar el tema?
Hay impactos que son irreversibles, ya hay una mortalidad de aves que es muy importante, evidentemente eso no se va a recuperar. También el petróleo es un material muy viscoso y puede durar años. Los derrames de petróleo pueden demorar muchos años en disolverse. A veces se usan algunos dispersantes que pueden ser incluso peor que el problema porque son muy tóxicos y pueden matar a la fauna marina. Y lo peor es que también están afectando zonas sensibles para la pesca artesanal como las áreas de manejo. Acá una de las últimas fuentes de ingreso que le queda a los pescadores en esta área que ya está muy contaminada es la extracción de loco en un área de manejo que ellos han cuidado durante años con mucho esfuerzo y que ahora está contaminada, lamentablemente. Ahí me diste el pie para hacerle la pregunta aquí a Gabriel, porque uno dice, bueno, ¿qué van a hacer entonces los pescadores en ese lugar? Si estamos justamente hablando de que el área donde ustedes trabajan está contaminada. Y entiendo que la solución del gobierno no les gusta nada porque es ir a un sector en el cual la infraestructura de ustedes no tiene nada que ver, ¿no? No, se abre la pesca de la jibia. De la jibia. A 5 millas nosotros no podemos sacar la roca y ya en las 5 millas afuera, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Una norma que está tomando el Estado para favorecer a algunos, ¿no? Pero los que realmente hemos sido perjudicados somos nosotros, los bentónicos, que está el marisco que está pegado a la roca, el güiro. Nosotros hemos cuidado una pradera de güiro más de 20 años y este es el primer año que tenemos una explotación con estudios y el CERNAR los pasó a esa área para cuidarla y nos asigna cuotas donde uno puede sacar 8 días en el mes y asegurar el mes de trabajo. Entonces, el futuro de nuestras generaciones está en el área de manejo. Si hemos cuidado tanto y ahora podemos hacerlo, esto lo que pasó con el petróleo es la gota que derramó la bahía. Nosotros, el arsénico, el carbón, el varamiento de sardinas, los nidos de la grea, el cierre del cultivo de ostra. Han pasado tantas cosas que ya uno no cree en el Estado de Chile porque son empresas del Estado. Nosotros estamos primero que ellos antes de la empresa. Para ellos, el progreso es sacrificar a los campesinos que ya murieron. Ahora los pescadores están en sentencia de muerte. Yo no estoy en contra del progreso, pero el Estado tiene que hacer algo. Esta es la zona de sacrificio. Esta es la zona de sacrificio para el país. De aquí salió Coronel, Tocopilla, Huasco. De aquí se invitaron las zonas de sacrificio. Si el Estado quiere hacer algo, hay que solucionar y poner una zona de recuperación. Nosotros queremos recuperar nuestras playas. Estamos recuperando nuestro estero. Tenemos un área de manejo protegida. Entonces, falta voluntad empresarial y voluntad del Estado para que podamos lograr recuperar nuestro entorno, porque la naturaleza... ¿Quién le pone precio a la vida? ¿Quién le pone precio a la naturaleza? No tiene precio. Entonces, con unas lucas que ENAR le pasa a los pescadores o a las comunidades, eso no remedia nada, porque el daño, como dice él, va a durar muchos años más. ¿Qué pasa con los pescadores que tienen su área de manejo vigente? ¿De qué viven entonces? ¿De qué están viviendo ahora? ¿Cómo se llama? Nosotros estábamos preparados para sobrellevar ¿cómo se llama? El alga, solventaba al sindicato. Con eso ayudábamos a las viudas, a los enfermos, pero ahora si no tenemos área de manejo, se nos viene un futuro negro. Entonces el Estado pone 42 millones, no sé cuántos millones de recuperación, pero va a poner 24 horas de salud. Pero eso tenía que haber sido, ¿cuántos años atrás? El alcantarillado, que todos tenemos alcantarillado. ¿Cuántos años esperando nosotros? Van a hacer caminos grandes, ¿para quién? Para las empresas, para que tengan caminos más grandes. Si va a hacer algo el Estado, tiene que hacer algo concreto, que se recupere en la zona de sacrificio. Eso es lo que tiene que hacer el Estado, no poner medidas de parche o dulce, porque las comunidades quedan felices, oye, me hicieron una cancha, pero nosotros los que somos afectados, que vivimos del mar, no hay una solución concreta. Entonces, perfecto. Alex, ahí bajo tu mirada, ¿qué pasó aquí con respecto a cómo se llevó adelante los protocolos, los seguros involucrados, el tema judicial? ¿Cómo avanzó? Ya llevamos varios días. Si pudieses hacer una evaluación de lo que piensas tú de lo que hizo tanto el gobierno como la misma empresa y las comunidades. A ver, yo separaría este incidente del derrame en dos. Uno es el derrame mismo y lo otro es cómo se enfrentó. En el derrame mismo, todo parece indicar que hubo ciertos errores cometidos en las maniobras que realizaron los barcos que descargan, que es de la familia Bonapen, a los terminales de petróleo de ENAP. Y ahí hubo un problema de coordinación que hizo que se rompiera la manguera que
está descargando el petróleo. Sin embargo, es ENAP el dueño del petróleo y también una vez que está conectado este barco al terminal, digamos, de descarga, ENAP es el responsable. Pero ahí hay investigaciones en curso que tendrán que dilucidar quiénes son los que finalmente tienen que pagar por esto. Luego del derrame hubo, la verdad es que una comedia de errores bastante dramática, y más que errores quizás uno podría pensar que hay cierta intención de disminuir la relevancia de esto. En primer lugar, como dice Gabriel, se preparó un esfuerzo para contener el derrame de 2.000 a 3.000 litros y no de 22.000 o mucho más. Eso implicó que el primer y segundo día que nosotros estuvimos ahí en la zona no había más de 20 personas limpiando. Tampoco estaban las mangas adecuadas, que son unas mangas que se ponen en el agua para contener el petróleo. Eso hace parecer que no había un plan de contingencia adecuado para contener. Porque una operación de descarga de petróleo siempre tiene un riesgo, siempre puede ocurrir un derrame. Pero por eso mismo hay que estar preparado con las mangas adecuadas, con un contingente que pueda responder a una alerta en pocas horas. No pueden pasar 2 días para salir a contratar a la gente que está disponible, porque el tercer día, aunque yo tenga 700, 800 personas, ya es muy tarde. El primer día es crítico para contener esto y por eso mismo, por la mala contención, este derrame llegó a Orcón, Zapallar, Cachagua y hasta Papúo. Por eso que la respuesta fue bastante mala. Ahora estamos hablando de las reparaciones y, como dice Gabriel, es bien engañoso porque se anuncian 40.000 millones de pesos para enfrentar esta crisis, pero ¿cuántos de estos son proyectos que ya estaban contemplados y anunciados? ¿Cuántos de estos son aquellos proyectos que serían normal en cualquier parte de Chile, como tener alcantarillado? ¿Cómo se puede meter un alcantarillado en un manejo de una crisis? No tiene nada que ver. Entonces acá yo creo que hay que examinar las cifras con mucho cuidado. En esa opinión, uno puede entender que de alguna manera están tratando de pasar cosas, ¿cómo se puede decir? Es bastante complicado, Exactamente. ¿no? Hay algunos que lo han llamado como una burla, ¿no? Hay que distinguir qué es lo que va para el derrame mismo, contener y reparar eso, qué es lo que tiene que ver con obras públicas que son aplicables a cualquier localidad de Chile y qué es lo que se hace realmente para recuperar esta zona de sacrificio que es la Bahía de Quintero. Y eso es lo más importante, porque este no es solamente un derrame, sino son 50 años de contaminación proveniente de empresas como las termoeléctricas a carbón, de Esgener, la fundición de Codelco Ventana, que antes era de Enami, que son las principales fuentes, digamos, ¿no? Y acá hay contaminación de mercurio, arsénico, de muchos otros contaminantes que son muy tóxicos. Ese es el real esfuerzo que nosotros llamamos a la autoridad a hacer. El derrame es una cosa, pero hay que desinstalar esta maquinaria de contaminación que existe en la Bahía de Quintero, que tiene a muy mal traer al medio ambiente, pero también a las personas que viven en este lugar. Usted comentaba esto, el ejemplo de la escuelita de la GREA, ¿cierto? Ahí hay un tema, porque hace poco salió un ranking de que está dentro de los primeros 20 colegios que mejoró en 10 años su puntaje CIMSE. Estamos hablando de un muy buen colegio que tuvo un problema gravísimo, porque los niños tuvieron que salir muy rápido porque se estaban intoxicando, ¿cierto?, por la contaminación. Entonces, y hay un tema, hasta usted lo ha dicho, los dos. El tema es una zona de sacrificio. Sí. ¿Qué significa eso? Usted vive ahí. Bueno, yo pienso que el Estado ha buscado la zona más vulnerable, porque ¿qué hace el Estado con la zona de sacrificio? Busca donde hay más pobreza, menos desarrollo, porque el Estado no quiere que esas comunidades se desarrollen. El Estado no pone hospitales grandes, o no hay educación. No quiere que la gente se desarrolle, porque si se desarrolla, aprende y ahí tenemos problemas. Porque si nuestros hijos accedieran a mejores colegios o tuvieran derecho a la universidad, es problema del Estado porque ahí aprenden. Entonces reclamamos. El Estado ha buscado las zonas más pobres. ¿Por qué no ponen una termoeléctrica en Reñaca, digo yo? ¿Por qué no en Acayao o una termoeléctrica? Buscan lugares más pobres, Coronel, Ventanas, Huascos, Mejillones, donde hay más pobreza, porque si es un lugar donde hay desarrollo, nadie va a aguantar que se ponga una termoeléctrica. ¿Qué significa una termoeléctrica para nosotros? La corriente del Nido tiene 3 grados de temperatura. ¿Sabe a cómo sale la termoeléctrica de Guatán? A 10 grados. Son 3 corrientes del Nido en la bahía. El carbón, el lugar que ocupa el carbón ahora, antes eran playas amarillas la arena, ahora es negra. Dicen el carbón no es contaminante, pero ahí vivían mallas, pulguitas, y ahora ocupa el carbón, está ocupando ese lado. Entonces, el Estado, un paramiento de carbón, que eso tal.
¿Qué hacer? ¿Tú, Alex, compartes eso de que el Estado busca sectores pobres realmente para llevar adelante estos temas que finalmente son comunidades que no van a poder defenderse realmente? Absolutamente. Mire, el concepto de zona de sacrificio nació en Estados Unidos respecto a algunas comunidades que eran afroamericanas, que sufrían no solamente la pobreza, sino también mucho más cargas ambientales, más contaminación. Nosotros empezamos a usar ese concepto acá en Chile porque se aplicaba perfectamente a lo que dice Gabriel, es decir, contaminación más discriminación. Hay comunidades que por ser más vulnerables, por tener menos medios económicos, menos contactos políticos, tienen menores posibilidades de defenderse. Es así de simple. Y por eso es que es más fácil instalar esta industria acá. No es que la Bahía de Quintero sea técnicamente superior al resto para instalar termoeléctricas. Es simplemente un lugar donde hay comunidades que tienen menos posibilidades de defenderse y por eso es más fácil y más barato instalarse ahí. Es mucho más difícil llegar a instalarse en otro lugar. No es que se tengan que instalar en otro lugar, pero estas industrias que son muy lucrativas se ahorran lo que deberían estar gastando en protección del medio ambiente, en salud de las personas, y la contaminación la externalizan. Como es de todos y ellos no lo pagan, los costos en salud, en pérdida de recursos económicos, en recursos naturales, se los llevan las comunidades. Exacto. Esa es la zona de sacrificio. Perfecto. ¿Qué pasa en otros países con estos temas? Porque derrames históricos de petróleo han habido mucho más grandes que el que pasó ahora en Quintero y han habido distintas respuestas. Por ejemplo, desde cuestiones de salud a nivel mundial hasta que ha complicado gobiernos como por ejemplo el del presidente Obama, que entró fuerte por las encuestas, la votación altísima, y se le viene este derrame en el Golfo de México ahí importantísimo. Entonces te pregunto, ¿qué pasa en los otros países? ¿Hay buenas políticas o ocurren las mismas cosas? Es complicado, yo diría que ocurren de alguna manera las mismas cosas y varían la respuesta, digamos, ¿no? Lo del Golfo de México fue mucho más grave, muchísimo más grave, pero tuvo un elemento en común. La empresa, que era British Petroleum, al igual que ENAP y la empresa Bonapen, dicen, nosotros tenemos los protocolos para que esto no ocurra nunca. Y siempre ocurre. Siempre prometen que esto no va a ocurrir y siempre ocurre. Entonces es imposible garantizar que no va a haber un derrame de petróleo. Y cada cierto tiempo se produce. Y son siempre errores humanos. Negligencia, básicamente. Y eso es lo preocupante. Ahora hay muchas más otras cosas que son mucho más graves quizás que lo del petróleo, que tiene que ver con el carbón. Acá hay 3 termoeléctricas, se va a instalar una cuarta, que se llama energía minera, que es de Codelco y de ENAP. Y nos preguntamos hasta cuándo se sigue abusando de la gente. Nosotros creemos que por el avance de las energías renovables no convencionales, no hay necesidad en Chile de instalar una sola termoeléctrica más. No entendemos cómo el ex ministro Tocman, que ahora es gerente de ENAP, anunció como una prioridad construir una nueva termoeléctrica en Ventana. Es que realmente es descabellado, no podemos entender cómo existe ese ensañamiento. Y eso es lo que nos preocupa, es el trato que se le da por parte del Estado y las empresas a estas comunidades, que son comunidades humanas. Eso no puede seguir ocurriendo. Acá lo que se revela no solamente un tema técnico, un tema político, y nos preguntamos si realmente estas personas tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. Si eso es lo que nos preguntamos. Como sociedad tenemos que seguir tolerando que existan zonas de sacrificio que son realmente condiciones inhumanas para seguir viviendo. Con el grado de desarrollo que tiene Chile, ¿tenemos que seguir aceptando estas zonas o vamos a hacer un esfuerzo para incorporarlas a la sociedad como ciudadanos igual que el resto, o van a ser ciudadanos de segunda clase que van a costear todos los males que producen estas empresas? Perfecto. Ahí, Gabriel, hay un punto clave, porque lo mencionábamos con el tema del presidente Obama. O sea, para él políticamente fue un tema complicadísimo. En Chile, al parecer, estos temas fueron complicados en su minuto, pero se pierde rápido eso. Y ahí te pregunto, ¿tú crees que al chileno, al santiaguino o a la gente que vive en el norte, en el sur, etcétera, le importa realmente lo que está sucediendo en Quintero, o la zona de sacrificio también es culpa de todos los chilenos? Bueno, no sé, es beneficio para todos los chilenos, la zona de sacrificio, pero nosotros vivimos del día a día, nosotros vivimos del mar, de lo que el mar da. Yo tengo en mi casa, mi hija me dice, papá, ¿por qué salís y te levantáis tan temprano si no ganáis plata? Pero lo que yo que gano en ir al mar es algo que no se gana con plata. Ninguna persona va a pagar lo que uno vive de naturaleza. La naturaleza es tan sabia y es tan inteligente que ¿cómo se llama? Vivir la naturaleza no tiene precio. Entonces, yo sé lo que se vive aquí en Santiago. Yo no me gusta estar en Santiago a mí. Quiero irme a mi casa. Pero porque yo vivo de la naturaleza. Y la gente aquí en Santiago, ¿qué quiere hacer? Quiere vivir del mar, quiere ir a pescar. Eso es lo que a nosotros lo hace vivir.
Yo sé que en este momento la naturaleza no nos da, pero no es culpa mía, es culpa de las empresas que llegaron ahí. Entonces, invito a todas las personas que vayan y compartan un día con nosotros y se paseen por nuestra área de manejo. Es una área tan bonita, hay un resort ahí, playa, arena, pero entonces, ¿qué hace el Estado de Chile? Busca los lugares más para vulnerarlo y no disfrutar de la naturaleza. Usted decía que para usted es su vida el mar, pero ¿usted vida quiere, por ejemplo, que para su hija sea también su vida el mar? Por supuesto, sí, que en el tiempo que vivimos sabemos que hay que cuidar la naturaleza. Si no cuidamos la naturaleza se nos va a acabar el mundo. Sabemos que estamos viviendo en los últimos años. Ya la Biblia dice que los frutos no van a alcanzar a darse. Nosotros queremos seguir viviendo, queremos vivir de la naturaleza. Es tan linda la naturaleza. Entonces, ¿qué espero yo? ¿Qué quiero dar a mi nieta? Quiero decirle a mi nieta los recursos que yo quiero cuidar los locos, a mostrárselo a mi nieta que habían locos, que habían lapa, que habían erizos. Eso es lo que quiero hacer, cuidar mi naturaleza. Y creo que todo el mundo quiere cuidar la naturaleza. Lo que pasa es que hay intereses creados, la política, y hay grandes que el dinero. Por eso digo yo, a mí nadie me va a pagar lo que yo vivo. La naturaleza no tiene precio y la vida tampoco tiene precio. Pero hay personas que lucran de eso. Alex, la misma pregunta te la quiero hacer a ti. Al chileno común y corriente, ¿le importa lo que está pasando en Quintero o no? Yo creo que le importa cuando sabe la magnitud del problema, porque la indiferencia y el bloqueo, digamos, de la información sobre estos lugares, creo que ha impedido que la gente se sensibilice. Eso es importante porque la zona de sacrificio es como tirar la basura debajo de la alfombra, y eso es lo que ha pasado durante 50 años. Esto viene ocurriendo hace mucho y ahora hemos sacado a la luz con ayuda de redes sociales, de imágenes, fotógrafos, etcétera, lo que pasó con el derrame. Pero esto viene hace mucho tiempo. Nosotros hace 2 años hicimos unos estudios toxicológicos en la zona y descubrimos que en Ventana los locos, las lapas, las machas, etcétera, tienen 500% por sobre los niveles de cobre permitidos, 500% por sobre arsénico y otros contaminantes. Eso existe mucho antes del derrame. Y cuando la gente se entera de estas cosas, se sensibiliza. Por lo tanto, nosotros hemos hecho un esfuerzo importante para sacar esto a la luz pública. Y con eso yo creo que las personas van a tener el buen criterio para decir esto no es aceptable en nuestro país. No existe ninguna razón para que un país como Chile tenga este tipo de zonas porque es indigno. Y son ciudadanos como cualquier otro, son nuestros amigos, nuestros hermanos, y por lo tanto no tenemos que tolerar esto. Y es el gobierno el que tiene que liderar un esfuerzo para recuperar esto, con financiamiento, planes de recuperación y una auditoría a las empresas, porque acá algo está pasando que hace que tengan un comportamiento ambiental mucho más deficiente que en el resto del país. Perfecto. Gabriel, para terminar ahora, si tú pudieses decirle algo a la presidenta Bachelet, ¿qué sería? Que vaya a nuestra caleta y vea la realidad. Ella dice que crezcamos con igualdad y nosotros no tenemos nada, obras públicas, no hay ni una infraestructura que el Estado ha hecho algo ahí. Crezcamos con igualdad, vaya a nuestra caleta, visítelo y vea la realidad. Nosotros estamos a 300 metros de la empresa y todos los días arsénico, cobre, petróleo, carbón. Entonces, los ministros, los diputados, todos pasan mirando para el cielo cuando pasan para ahí, porque ¿por qué no van y disfrutan de las playas, se tiran de guatita en la playa que tenemos nosotros? ¿Por qué la ministra de Medio Ambiente, la de Salud, no vienen y se tiran de guatita en la playa ahí, como lo hacemos nosotros? Y vean ¿cómo se llama? El grado de contaminación que tienen nuestras playas. Los invito a que vayan a nuestras caletas y visiten y vean la realidad. No es que nosotros esté llorando es nuestra realidad. Entonces, si el Estado se ha ensayado con nosotros, que el Estado vaya y que la presidenta vaya y camine por nuestra playa. Eso le digo. Perfecto, le agradecemos a los dos la visita aquí a Cadena Nacional y esperamos, por supuesto, que este tema no solamente se solucione, sino tenga perspectivas de futuro. Les queremos hacer entrega de estos regalos, gentileza de Penguin Random House, de Glenn Cooper, la piedra de fuego, para Alex, ustedes lo eligieron, así que por eso, y de Daniel Galera, barba empapada de sangre. Gracias. Para usted. Bien, les agradecemos su visita y a ustedes les decimos que vamos a una pequeña pausa comercial, pero volvemos con otros temas también que tienen que ver con la política. Está invitado aquí el diputado del PS, Osvaldo Andrade, presidente de ese partido, y vamos a conversar varios temas. Uno, el caso Penta, por supuesto. Le pegó de nuevo Andrés Velasco al presidente del PS, así que le vamos a preguntar de eso también. Volvemos.